Esa mañana, el potro tenía menos de 1 hora de vida. Ya habían afilado el cuchillo. Ya habían decidido que no valía la pena el gasto de seguir alimentando a un animal que, según ellos, nunca iba a servir para nada. Y entonces apareció el niño. Un niño que nadie había visto antes, que nadie sabía de dónde venía, que no tenía nombre completo, ni familia, ni nada que lo amarrara a ningún lugar del mundo. Y lo que pasó después de que ese niño pusiera la mano en el cuello de ese potro es una historia que los viejos del rancho todavía cuentan. No porque la entiendan, sino precisamente porque no la entienden. Y hay cosas que valen más sin explicación. Antes de contarte lo que pasó, necesito que sepas algo sobre ese rancho. El rancho San Isidro estaba en los límites entre Durango y Zacatecas, en ese territorio seco y de cerros pelones, donde el sol pega diferente y donde los hombres aprenden desde chicos que la vida no regala nada. Era un rancho mediano, de los que tenían fama en 3 o 4 municipios, pero no por la amabilidad de sus dueños, ni por la generosidad de sus patrones. Era famoso por los caballos. La familia Villanueva llevaba 4 generaciones criando caballos de cuarto de milla en ese rancho. Caballos que ganaban en las carreras del llano, que se vendían a buenos precios en las ferias del norte, que tenían nombres compuestos y pedigrés largos que los dueños recitaban como si fueran títulos nobiliarios. Y en ese mundo, donde un caballo valía más que 10 peones, la única ley que importaba era simple: el que no sirve, no come; el que no promete, no ocupa espacio; el que nace mal, desaparece antes de que cueste más de lo que vale. El Plateado nació una noche de octubre, y desde el primer momento hubo algo raro. No en cómo nació. Eso fue normal. La yegua lo parió sin complicaciones, en el establo grande, con el veterinario presente como siempre, que nacía un potro de pedigrí. Lo raro fue lo que el veterinario dijo cuando lo revisó. Dijo que el potro tenía el corazón más grande que había visto en un animal de su tamaño en 30 años de práctica. No lo dijo como elogio, lo dijo como advertencia. Un corazón demasiado grande en un caballo de carreras podía significar problemas. Podía significar que el animal se agotaba antes de tiempo, que no resistía el esfuerzo sostenido, que era hermoso para mirarse, pero inútil para lo que el rancho necesitaba. Don Aurelio Villanueva, el patrón, lo escuchó con esa calma fría de los que han tomado decisiones difíciles tantas veces que ya no les cuestan nada. Le dijo al veterinario que lo dejara crecer 1 mes, que si en 1 mes no mostraba señales de lo que debía mostrar, no habría razón para continuar. El mes pasó. El Plateado creció. Se puso de pie más rápido que los otros potros. Comió bien, durmió bien, no dio problemas de ningún tipo. Pero cuando los entrenadores del rancho lo vieron moverse, cuando lo observaron trotar en el corral con esa mirada específica de los que saben leer caballos antes de que el caballo haga nada, el veredicto fue el mismo en todos. No tiene lo que se necesita. Es demasiado tranquilo. No tiene el fuego. Un caballo de carrera sin fuego en los ojos es un caballo que no va a ningún lado. Don Aurelio dio la orden, y alguien fue a buscar el cuchillo. Pero hay cosas que deciden solas cuándo ocurren y cuándo no. Y esa mañana, en el camino de tierra que llevaba al rancho San Isidro desde la carretera principal, caminaba un niño que nadie había invitado. Miguel tenía 11 años y no tenía nada más que eso. Había llegado al municipio 3 semanas antes, en la parte de atrás de un camión de carga que iba de Durango a Zacatecas,
y que se detuvo en el crucero de la carretera porque el conductor necesitaba orinar. El niño se bajó del camión antes de que el conductor pudiera verlo. No por miedo exactamente, sino porque había aprendido que era mejor bajarse antes de que alguien tuviera que pedirte que te bajaras. Llevaba 3 semanas durmiendo en lo que encontraba: establos vacíos, cuartos abandonados, una noche bajo un puente cuando no encontró nada mejor. Comía lo que conseguía. No robaba, eso es importante decirlo. No robaba, aunque había momentos en que el hambre era suficientemente fuerte como para que el no robar costara algo. Pedía trabajo. En la tienda del crucero, el tendero le dio de comer a cambio de barrer. En una granja pequeña a 2 kilómetros del rancho, una señora le dio tortillas y frijoles a cambio de cargar agua del pozo. La gente le daba trabajo porque era un niño serio que hacía lo que le pedían sin quejarse y sin pedir más de lo que le ofrecían. Pero nadie le preguntaba de dónde venía, y él no lo decía. No porque tuviera secretos oscuros, sino porque no había mucho que decir. Sus padres habían muerto cuando tenía 7 años, en un accidente de carretera del que él sobrevivió porque iba dormido en el asiento trasero y el impacto lo tiró al suelo, donde quedó protegido por los asientos. Había pasado 4 años en una casa hogar en Durango que no era mala, pero que tampoco era ninguna de las cosas que se supone que debe ser un hogar. Y cuando cumplió 11 años, decidió que el mundo era demasiado grande para seguir mirándolo desde una sola ventana. Así que se fue, sin plan, sin destino, solo con esa determinación tranquila que tienen algunos niños que han aprendido muy temprano que el mundo no va a venir a buscarlos y que más vale ir a buscarlo ellos. Esa mañana caminaba por el camino de tierra hacia el rancho San Isidro, porque el día anterior había escuchado al tendero decir que en ese rancho a veces contrataban jornaleros temporales y que pagaban puntual. Escuchó el sonido antes de ver nada, un sonido que no supo identificar al principio. Luego entendió que era un animal, que sonaba como algo que estaba en el límite entre el miedo y la rendición. Siguió el sonido. Lo encontró en un corral pequeño al lado del establo principal. El potro gris plateado estaba solo en ese corral, alejado de los demás caballos, con la cabeza baja y el cuerpo tenso, de una manera que Miguel no sabía describir, pero que reconoció de inmediato. Era la tensión de algo que sabe lo que viene. Miguel se paró en la cerca del corral y lo miró. El potro levantó la cabeza. Los ojos cafés claros, casi dorados, encontraron los ojos del niño. Y Miguel sintió algo que no había sentido en los 4 años desde que murieron sus padres. Que alguien lo estaba mirando de verdad. No con lástima, no con curiosidad, con algo más directo que eso. Como si el potro lo reconociera. Como si hubiera estado esperando que llegara alguien exactamente así. Miguel metió la mano por entre los barrotes de la cerca. El potro se acercó, lo olió, y luego hizo algo que el capataz del rancho, que llegó en ese momento con el cuchillo en la mano, no supo explicar después por más que lo intentó. El potro apoyó la cabeza en la mano del niño, sin que Miguel hiciera nada para provocarlo, sin que lo llamara, ni lo acariciara, ni le dijera nada. Solo la mano abierta entre los barrotes, y el potro eligiendo apoyar la cabeza en ella. El capataz se llamaba Rosendo, 40 y tantos años, bigote entrecano, el tipo de hombre que había hecho trabajos difíciles durante suficiente tiempo como para haber aprendido a no pensar demasiado en ellos. Se detuvo cuando vio al niño.
Preguntó qué estaba haciendo ahí. Miguel dijo que estaba mirando al caballo. Rosendo dijo que ese caballo no era para mirar, que tenía trabajo que hacer con él y que el niño debería irse. Miguel no se fue, no por desobediencia, por algo más difícil de discutir que eso. Le preguntó a Rosendo por qué iban a matar al potro. Rosendo dijo que no era asunto de niños que no eran de ahí. Miguel dijo que entendía, pero que quería saber. Rosendo lo miró un momento. Hay algo en los niños que hacen preguntas directas con calma que desarma a los adultos de maneras que no esperan. Rosendo bajó el cuchillo. Le explicó que el potro no servía para las carreras, que tenía el corazón mal, que ocupaba espacio y comida sin dar nada a cambio, que en el rancho las decisiones se tomaban con la cabeza y no con el corazón. Miguel escuchó todo eso. Luego preguntó cuánto costaba el potro. Rosendo se quedó callado un momento. Luego se rió, no con burla, con esa risa involuntaria que le sale a la gente cuando algo lo sorprende de verdad. Le preguntó al niño si tenía dinero. Miguel sacó del bolsillo de su pantalón remendado un billete doblado y arrugado de 50 pesos. Era todo lo que tenía. Rosendo miró el billete, miró al niño, miró al potro que seguía con la cabeza apoyada en la mano de Miguel, como si nada de lo que estaba pasando a su alrededor le importara mientras esa mano estuviera ahí. Y tomó una decisión que nunca le explicó bien a nadie. Guardó el cuchillo. Le dijo al niño que el potro era suyo, que no le iba a cobrar los 50 pesos, que se lo regalaba, con una condición, que se lo llevara del rancho ese mismo día, porque si don Aurelio lo veía, iba a ordenar que lo sacrificaran igual. Miguel dijo que de acuerdo, y así, sin que nadie lo hubiera planeado, sin que nadie lo hubiera esperado, sin que nadie pudiera explicar bien por qué había pasado de esa manera, un niño de 11 años sin familia, ni techo, ni más posesiones que los 50 pesos que no había gastado, salió del rancho San Isidro con un potro gris plateado al lado, sin rienda, sin cabestro. El potro caminando junto al niño, como si hubieran hecho ese camino juntos 1000 veces antes. Lo que pasó en los días siguientes fue lo que los viejos del municipio recordaban mejor cuando contaban la historia. No el final, no el resultado, sino esos primeros días. Miguel no tenía dónde llevar al potro, no tenía establo, no tenía corral, no tenía dinero para forraje ni para nada de lo que un caballo necesita. Tenía 50 pesos y un potro gris que lo seguía a todas partes. Fue a la granja de la señora, que le había dado tortillas y frijoles a cambio de cargar agua. Se llamaba Doña Refugio, 60 y tantos años, viuda desde hacía una década, con una granja pequeña que mantenía sola con una terquedad que la gente del pueblo admiraba sin decírselo directamente. Miguel se paró en la puerta de su casa con el potro detrás. Le explicó la situación. Doña Refugio lo escuchó con los brazos cruzados y esa expresión de los que han escuchado muchas historias y han aprendido a distinguir las que son verdad de las que no. Cuando Miguel terminó de hablar, Doña Refugio miró al potro. El potro la miró de vuelta con esos ojos cafés claros. Doña Refugio dijo que tenía un corral vacío en la parte de atrás, que no usaba desde que murió su último burro 2 años antes. Dijo que el niño y el potro podían quedarse, que el niño pagaría con trabajo y que el potro pagaría con lo que fuera que pudiera pagar un potro, que según lo que le estaba contando, no servía para nada. Miguel dijo, gracias. Doña Refugio dijo que no lo agradeciera todavía, que ya vería si tenía razones para agradecer o no. Y así empezó lo que después la gente llamaría
sin saber bien por qué usaban esa palabra, el milagro del plateado. Los primeros días en la granja de Doña Refugio fueron los más difíciles, no porque el potro diera problemas. El plateado era el animal más tranquilo que Doña Refugio había visto en su vida. Comía lo que le daban sin desperdiciar, dormía sin hacer ruido, no pateaba el corral ni relinchaba de noche. Las dificultades venían del otro lado. Miguel no tenía dinero para forraje bueno. Le daba al potro lo que conseguía: hierba del campo, algo de maíz que Doña Refugio le prestaba, agua limpia del pozo. No era suficiente para un potro que necesitaba crecer. El niño trabajaba todo el día para Doña Refugio. Levantaba a las 5 de la mañana, atendía al potro primero antes que cualquier otra cosa, y luego pasaba el día haciendo lo que la señora le dijera: cargar, limpiar, reparar, lo que fuera. Al caer el sol volvía al corral. Se sentaba en el suelo junto al plateado y le hablaba, no de cosas importantes. Le contaba el día, lo que había hecho, lo que había visto, lo que Doña Refugio le había enseñado esa mañana sobre cómo curar una cerca o cómo saber cuándo la tierra está lista para sembrar. El plateado lo escuchaba con las orejas hacia él, como el diablo negro escuchaba a Tomás, como el moro escuchaba a Rodrigo. Esa manera específica de escuchar que tienen los animales que han decidido que alguien vale su atención. A la semana, Miguel notó algo. El potro había crecido. No mucho, pero lo suficiente para que fuera visible. Le comentó a Doña Refugio y ella fue al corral a mirar. Estuvo un buen rato mirando al plateado sin decir nada. Luego dijo que era raro. Miguel preguntó qué era raro. Doña Refugio dijo que ese potro se movía diferente a como se movía una semana antes, que era difícil de explicar, que era como si algo dentro de él hubiera encontrado el espacio para crecer que antes no tenía. Miguel no entendió bien lo que ella quería decir, pero lo anotó en ese lugar donde los niños guardan las cosas que no entienden todavía, pero que saben que van a entender después. A las 2 semanas, llegó al pueblo un hombre que dijo ser comerciante de caballos. Se llamaba Don Ezequiel. 50 años, bien vestido para ser del campo, con una camioneta nueva que no encajaba del todo con el polvo del camino de tierra que llevaba a la granja de Doña Refugio. Dijo que había escuchado que había un potro en esa granja, que quería verlo. Miguel lo llevó al corral. Don Ezequiel miró al plateado durante varios minutos, sin decir nada. Caminó alrededor del corral. Se agachó para ver las patas. Observó cómo se movía. Le miró los dientes. Luego se enderezó y le ofreció a Miguel 10,000 pesos por el potro. 10,000 pesos. Para un niño de 11 años que tenía 50 pesos cuando llegó, 10,000 pesos era una cantidad que no cabía del todo en la cabeza. Miguel miró al plateado. El potro lo miró de vuelta. Miguel dijo que no. Don Ezequiel subió la oferta a 15,000. Miguel dijo que no. Don Ezequiel lo miró con esa expresión de los adultos cuando un niño hace algo que no esperaban. Le preguntó, ¿por qué no? Miguel tardó un momento. Luego dijo algo que Doña Refugio, que estaba escuchando desde la puerta de la casa, repitió después muchas veces porque le había parecido la respuesta más sabia que había escuchado en mucho tiempo. Miguel dijo que ese potro no era para vender, que era para otra cosa, que todavía no sabía para qué exactamente, pero que cuando lo supiera, lo iba a saber. Don Ezequiel se fue sin el potro. Y esa noche Miguel se quedó más tiempo que de costumbre en el corral, mirando al plateado en la oscuridad, preguntándose si lo que había dicho era verdad
o si solo había sido un niño de 11 años diciendo algo que sonaba bien sin saber lo que significaba. El plateado lo miraba desde el otro lado del corral con esos ojos dorados que en la oscuridad brillaban de una manera que a veces le daba a Miguel una sensación que no tenía nombre, pero que estaba relacionada con la certeza, como si el potro supiera cosas que él todavía no. El primer giro llegó 6 semanas después de que Miguel llegara a la granja de Doña Refugio, un domingo por la mañana. Miguel sacó al plateado al campo detrás de la granja, como hacía todos los días cuando terminaba el trabajo de la mañana. No para entrenarlo, solo para dejarlo moverse, para que corriera si quería correr. Esa mañana el potro no trotó, corrió, no como había corrido antes, con esa tranquilidad que los entrenadores del rancho San Isidro habían interpretado como falta de fuego. Corrió de una manera que Miguel no había visto antes, como si algo se hubiera soltado dentro de él, como si todas las semanas de campo abierto y agua limpia y las noches con Miguel hablándole en voz baja hubieran ido construyendo algo que esa mañana por primera vez encontró la manera de salir. Miguel se quedó parado en el borde del campo mirando. No se movió, no gritó, ni aplaudió, ni hizo nada. Solo miraba. El plateado cruzó el campo de un extremo al otro, en un tiempo que Miguel no supo medir, porque no tenía reloj, pero que se sintió como algo que no debería ser posible para un potro de esa edad. Luego dio la vuelta y volvió hacia Miguel, no a paso normal, a la misma velocidad, y se detuvo exactamente frente a él, a 2 metros de distancia, resoplando, con los ojos más vivos que Miguel los había visto nunca. Doña Refugio lo había visto desde la ventana de la cocina. Cuando Miguel entró a desayunar, la señora no dijo nada durante un rato. Luego dijo que había que ir al pueblo. Miguel preguntó, ¿para qué? Doña Refugio dijo que había alguien que tenía que ver a ese potro. El hombre que tenía que ver al potro se llamaba Don Próspero Nava. 70 años. El hombre más viejo del pueblo que todavía sabía de caballos de una manera que los jóvenes ya no sabían, porque los jóvenes aprendían de videos y de manuales, y Don Próspero había aprendido de su padre, que había aprendido de su abuelo, que había aprendido de alguien que ya nadie recordaba. Don Próspero llegó a la granja en su troca oxidada, que sonaba como si cada kilómetro pudiera ser el último. Se bajó con dificultad. Tenía la rodilla mala desde hacía años. Fue directo al corral. Se quedó parado frente al plateado durante lo que pareció mucho tiempo. El potro lo miraba. Don Próspero le miró los ojos, le miró las patas, le miró el pecho. Luego se dio la vuelta hacia Miguel y Doña Refugio y dijo una cosa que ninguno de los dos esperaba. Dijo que ese potro tenía la conformación de los grandes, que lo había visto en muy pocos caballos en su vida, que el veterinario del rancho San Isidro había tenido razón en que el corazón era grande, pero que se había equivocado en lo que eso significaba, porque un corazón grande en el caballo correcto no era un defecto, era la diferencia entre un caballo bueno y un caballo que se recuerda para siempre. Miguel preguntó qué quería decir con eso. Don Próspero lo miró. Le preguntó cuántos años tenía. Miguel dijo que 11. Don Próspero asintió. Dijo que en ese caso tenía tiempo de sobra para aprender lo que necesitaba aprender, que si quería, él le podía enseñar. Los meses que siguieron fueron los más importantes de la vida de Miguel, aunque él no lo supo hasta mucho después. Don Próspero iba a la granja 3 veces por semana. Le enseñaba a Miguel cómo trabajar con el plateado sin forzarlo, cómo leerlo,
cómo entender lo que el caballo quería decir con cada movimiento, con cada postura, con cada cambio en los ojos. Le enseñaba que los caballos buenos no se hacen con látigo y miedo, que se hacen con tiempo y confianza y la capacidad de escuchar lo que no tiene palabras. Miguel era el mejor alumno que don Próspero había tenido en su vida, no porque fuera el más listo, sino porque era el que más necesitaba aprender. Y las cosas que se aprenden porque se necesitan de verdad, se aprenden diferente a las que se aprenden porque alguien te las enseña. El Plateado crecía. Semana a semana, mes a mes, el potro que en el rancho San Isidro habían descartado como inútil se iba convirtiendo en algo que los que lo veían no sabían bien cómo describir. No era solo la velocidad, que era impresionante. Era la manera en que se movía cuando Miguel estaba cerca, como si el niño le diera algo que ningún entrenador, ni ninguna pista, ni ningún premio podía darle. Como si la presencia de Miguel fuera la condición necesaria para que el Plateado fuera completamente lo que podía ser. Don Próspero lo observaba y a veces decía cosas que parecían filosóficas y que Miguel guardaba sin entenderlas del todo. Decía que algunos caballos necesitan encontrar a su persona antes de poder ser lo que son, que el Plateado había encontrado a la suya. Miguel preguntó una vez qué quería decir con eso. Don Próspero dijo que lo entendería cuando llegara el momento. El momento llegó cuando Miguel tenía 13 años, 2 años después de que hubiera caminado por el camino de tierra hacia el rancho San Isidro sin saber lo que iba a encontrar. Don Próspero le dijo que el Plateado estaba listo para correr, no en el campo de atrás de la granja, en el llano grande. Miguel dijo que no tenía dinero para inscribirlo. Don Próspero dijo que eso lo resolvía él. Miguel dijo que no tenía ropa adecuada para presentarse en el llano grande. Doña Refugio dijo que eso lo resolvía ella. Miguel dijo que no sabía si estaba listo. Don Próspero lo miró con esa mirada suya que veía más de lo que uno quería que viera. Le dijo que esa era la única pregunta que él mismo tenía que responder, que el caballo ya estaba listo, que la pregunta era si Miguel lo estaba. Miguel fue al corral esa noche. Se sentó en el suelo junto al Plateado como había hecho miles de veces desde aquella primera noche. Le habló. Le dijo que había alguien que quería verlo correr, que iba a ser diferente a correr en el campo, que iba a haber ruido y gente y otros caballos, que si en algún momento se sentía mal que se lo dijera de alguna manera, porque él lo iba a entender. El Plateado lo escuchaba, y luego hizo lo que había hecho ese primer día en el rancho San Isidro, cuando Miguel metió la mano entre los barrotes. Apoyó la cabeza en el hombro del niño, que ya no era tan niño. Miguel cerró los ojos y supo que estaban listos, los dos. La primera carrera del Plateado en el Llano Grande fue un domingo de abril. Miguel llegó con don Próspero y doña Refugio en la troca oxidada del viejo, con el Plateado en el remolque que don Próspero había pedido prestado. Cuando bajaron al caballo, la gente que estaba alrededor se acercó como siempre se acerca la gente cuando llega algo nuevo. Miraron al Plateado. Miraron al niño de 13 años que lo llevaba del cabestro. Algunos comentaron en voz baja. Uno dijo que era mucho caballo para tan poco niño. Otro dijo que ese potro gris no tenía pinta de corredor. Miguel escuchó los comentarios y no dijo nada. Don Próspero tampoco. Doña Refugio miró a los que comentaban con esa expresión suya que no necesitaba palabras para decir lo que pensaba.
La carrera fue a 400 metros, contra 5 caballos conocidos en ese llano. Miguel montó al Plateado sin silla convencional, con una montura ligera que don Próspero había conseguido. Se inclinó sobre el cuello del caballo. Le dijo una cosa en voz muy baja. Solo ellos dos escucharon qué fue, y el Plateado respondió con ese resoplido, el que Miguel ya conocía de memoria. El de ya sé, ya entendí, estoy listo. La carrera arrancó. El Plateado salió tercero del cajón. A los 100 metros iba segundo. A los 200 metros había pasado al primero. Y los últimos 100 metros los corrió solo, sin que ningún otro caballo pudiera acercarse. Cruzó la meta con una distancia que nadie en el Llano Grande recordaba haber visto en un potro de esa edad. El silencio que siguió duró apenas unos segundos. Luego el ruido. No aplausos exactamente. El Llano Grande no aplaude. Pero el tipo de ruido que hace la gente cuando ve algo que no esperaba y que no sabe bien cómo nombrar todavía. Don Próspero tenía el cronómetro en la mano. Miraba los números. Luego miraba al Plateado. Luego otra vez los números. Doña Refugio le preguntó qué decía el cronómetro. Don Próspero tardó un momento en responder. Luego dijo un tiempo que doña Refugio no sabía si era bueno o malo, porque ella no entendía de tiempos de carrera. Pero don Próspero sí entendía. Y la manera en que lo dijo, con esa voz que se baja involuntariamente cuando uno está delante de algo grande, dijo todo lo que había que saber. Ese tiempo era el mejor que se había registrado en ese llano en 15 años. Lo había hecho un potro de 2 años, montado por un niño de 13 que no tenía apellido conocido, ni familia, ni nada que lo amarrara al mundo, salvo ese caballo gris que nadie había querido. Lo que vino después de esa primera carrera fue lo que nadie había planeado. Las victorias se acumularon. 4 seguidas en el Llano Grande. Luego 2 en una feria de municipio cercano, donde los caballos que competían tenían dueños con dinero y pedigrés impresos. El Plateado los ganó a todos. No siempre fácil, no siempre por mucho, pero siempre. Y con cada victoria, algo fue cambiando alrededor de Miguel. La gente que antes lo miraba como al niño sin nombre que vivía en la granja de doña Refugio, lo empezó a mirar diferente. No con más afecto exactamente, con más atención, que a veces viene antes que el afecto. Llegaron los interesados. Un hombre de la ciudad que decía representar a un grupo de inversionistas. Un criador del norte que quería comprar al Plateado para sus yeguadas. Un entrenador retirado que quería un porcentaje a cambio de sus conocimientos. Miguel los escuchó a todos con la misma calma que lo había caracterizado desde que llegó al municipio, sin nombre ni historia. Y a todos les dijo lo mismo, que el Plateado no estaba en venta, que no necesitaba entrenador, que gracias por el interés. Don Próspero le preguntó una noche si estaba seguro, que había mucho dinero en las ofertas que le estaban haciendo. Miguel dijo que sí, que lo sabía. Don Próspero preguntó por qué entonces no aceptaba. Miguel tardó. Luego dijo algo que don Próspero repitió después como la cosa más sabia que había escuchado de alguien de esa edad. Dijo que el Plateado y él habían llegado juntos a donde estaban, que no iba a llegar al siguiente lugar sin él, que no sabía cuál era ese siguiente lugar todavía, pero que cuando llegara, iban a llegar juntos. Don Próspero asintió y no preguntó más. El siguiente lugar resultó ser algo que nadie había anticipado. Ni Miguel, ni don Próspero, ni doña Refugio, ni nadie que hubiera seguido la historia de ese niño sin nombre y ese potro que iban a sacrificar.
A los 14 años de Miguel, el Plateado fue invitado a correr en el hipódromo de la ciudad. No en el llano grande de un municipio. En un hipódromo de verdad, con gradas y apuestas y caballos que venían de criaderos serios con décadas de historia. La invitación llegó por don Próspero, que tenía contactos de sus años en el mundo de las carreras. Había convencido a alguien de darle una oportunidad, una sola. Miguel no durmió bien la semana antes de la carrera, no de miedo al fracaso, de algo diferente que no sabía nombrar bien. La noche antes de salir hacia la ciudad, fue al corral de Doña Refugio por última vez. Se sentó en el suelo. El Plateado se acercó y apoyó la cabeza en su hombro como siempre. Miguel le dijo que mañana iba a ser diferente a todo lo que habían hecho hasta ahora, que iba a haber mucho ruido y mucha gente y caballos que habían corrido en lugares como ese toda su vida, que no sabía lo que iba a pasar, pero que fueran lo que fueran las cosas que pasaran, él iba a estar ahí. El Plateado resopló, y Miguel por primera vez en mucho tiempo se acordó de esa mañana hace 3 años, cuando el potro iba a morir, y él había llegado sin que nadie lo invitara, y había metido la mano entre los barrotes sin saber por qué. Y pensó en lo que habría pasado si no hubiera llegado esa mañana, si hubiera tomado el camino diferente, si hubiera dormido más, si el camión no se hubiera detenido en ese crucero específico. Las pequeñas cosas que deciden las grandes. La carrera en el hipódromo fue lo que fue. El Plateado corrió contra 12 caballos que tenían más experiencia, más entrenamiento, mejores condiciones. Salió séptimo del cajón. A los 200 metros iba quinto. A los 300, segundo. En los últimos 100 metros pasó al primero en esa manera específica que tenía. Esa extensión de la zancada, que no era velocidad pura, sino algo diferente. Algo que el cronómetro registraba, pero que los ojos tardaban en creer. Ganó. Las gradas del hipódromo reaccionaron con ese ruido que tienen los lugares donde la gente apuesta cuando pasa algo que nadie esperaba. Miguel no escuchó nada de eso. Solo escuchaba al Plateado resoplando junto a él cuando bajó del hipódromo hacia la pista. Le puso la mano en el cuello, en el lugar de siempre, y dijo una cosa en voz muy baja, la misma cosa que le había dicho antes de la primera carrera en el llano grande. La cosa que solo ellos dos sabían, y el Plateado resopló, el mismo resoplido de siempre. Ya sé, ya entendí, estamos bien. Lo que siguió después de esa victoria en el hipódromo fue la parte de la historia que ninguno de los que la vivieron supo explicar del todo. No las victorias. Las victorias se pueden explicar. Trabajo, tiempo, talento, el vínculo entre un niño y un caballo que habían crecido juntos. Lo que no se podía explicar era otra cosa. Era lo que el Plateado hacía cuando Miguel no estaba. Empezó a notarse después de la segunda carrera en el hipódromo. El Plateado ganó esa carrera también. Pero en los días previos, mientras se preparaba en las instalaciones del hipódromo, donde los caballos se quedaban durante los días de competencia, algo pasaba cuando Miguel se alejaba. No cuando se iba, cuando se alejaba. El Plateado lo seguía con la vista hasta donde podía, hasta que Miguel doblaba una esquina o entraba a un edificio y ya no era visible. Y entonces el caballo se quedaba quieto, no intranquilo, quieto, con esa quietud específica de algo que está esperando. Los mozos del hipódromo lo notaron y lo comentaron entre ellos. Dijeron que ese caballo parecía contar los minutos hasta que volvía su jinete. Uno de ellos,
un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en hipódromos y que había visto miles de caballos, dijo algo que los otros no olvidaron. Dijo que en 40 años de trabajo en ese lugar nunca había visto a un caballo extrañar a alguien de esa manera, que los caballos reconocen a sus jinetes y sus cuidadores, que los buscan cuando tienen hambre o están asustados, pero que lo que hacía el Plateado era diferente. Era como si el caballo no solo reconociera a Miguel, es como si lo necesitara para funcionar completamente, como si sin Miguel algo en el Plateado estuviera presente, pero no encendido. Y cuando Miguel volvía, algo se encendía. Esa manera de hablar que los viejos del mundo de los caballos usan para describir cosas que no tienen explicación científica, pero que son tan reales que uno las puede ver sin necesitar entenderlas. Don Próspero escuchó el relato de ese mozo del hipódromo y dijo que él lo había sabido desde la primera vez que vio al Plateado en el corral de Doña Refugio, que había caballos que eran buenos y caballos que eran grandes. Y luego había algo más allá de los grandes, que no tiene nombre todavía, porque no ha habido suficientes de ellos en la historia como para que alguien se haya tomado el trabajo de nombrarlo. Dijo que el Plateado era de esos, y que la razón era el niño, no el entrenamiento, no la genética, no el potrero, ni el forraje, ni ninguna de las cosas que hacen a los caballos buenos o grandes. El niño. Lo que Miguel había hecho con ese caballo desde el primer día, esa presencia tranquila y constante, esa manera de estar sin pedir nada, de hablar sin exigir respuesta, de confiar sin condiciones, había hecho algo en el Plateado que ningún entrenador con ninguna técnica habría podido hacer. Lo había hecho completo. Y un animal completo hace cosas que un animal incompleto no puede hacer. Aunque tenga el mismo cuerpo, aunque tenga el mismo pedigrí, aunque haya nacido en el mismo lugar, la diferencia estaba en lo que tenía adentro. Y lo que tenía adentro se lo había dado un niño de 11 años que no tenía nada, pero que le había dado todo lo que tenía. Las victorias siguieron. El Plateado corrió 12 carreras en hipódromos de la región. Ganó 9. Quedó segundo 2 veces. Quedó tercero 1. Fue el año en que Miguel cumplió 15 años cuando llegó la oferta que cambió todo. Un criadero grande del norte del país. Dinero serio. Un contrato que un abogado del hipódromo le explicó a Miguel durante 2 horas, y que básicamente significaba que el Plateado correría para ellos, con sus instalaciones y sus entrenadores y su equipo, por una cantidad de dinero que Miguel no había imaginado que existía para alguien como él. La condición era que Miguel siguiera siendo el jinete, que era lo único que querían de él, el jinete. No al niño sin apellido que dormía en la granja de Doña Refugio, al jinete que hacía que ese caballo corriera de la manera en que corría. Miguel leyó el contrato con la ayuda del abogado. Lo pensó 3 días. Habló con don Próspero, habló con Doña Refugio, y luego fue al corral como siempre. Se sentó en el suelo. Le habló al Plateado. Le explicó lo que había en el contrato, los viajes que vendrían, los hipódromos más grandes, la vida diferente. El Plateado lo escuchaba. Miguel le dijo que él quería lo que fuera mejor para el caballo, que si eso era quedarse en la granja de Doña Refugio, con el campo atrás y las carreras del Llano Grande, se quedaban, que si era lo otro, también. Que donde fuera que fueran, iban juntos, que eso era lo único que no estaba en discusión. El Plateado levantó la cabeza, lo miró,
Y luego hizo algo que Miguel nunca le había visto hacer antes. Se giró hacia el campo abierto que quedaba detrás del corral. Lo miró. Luego se giró de vuelta hacia Miguel y resopló. Miguel lo miró un momento. Luego se rió. Era la primera vez en mucho tiempo que se reía de verdad. Fue a buscar a don Próspero. Le dijo que iban a firmar el contrato. Don Próspero le preguntó cómo lo había decidido. Miguel dijo que el plateado se lo había dicho. Don Próspero lo miró, luego asintió, como si eso fuera la respuesta más razonable que podría haber recibido. Lo que nadie supo explicar nunca fue lo que pasó la noche antes de la primera gran carrera en el hipódromo más importante del norte del país. La carrera que iba a ser la más importante de la vida del plateado hasta ese momento. La que ponía al caballo gris plateado que nadie había querido frente a los mejores caballos del circuito regional. Esa noche, Miguel fue a las instalaciones donde estaba el plateado, no para prepararlo, solo para estar, como siempre había hecho. Los mozos del hipódromo lo dejaron entrar aunque era tarde y aunque los protocolos decían que no debería entrar. Lo dejaron entrar porque llevaban meses viendo lo que pasaba cuando Miguel estaba cerca del caballo y lo que pasaba cuando no. Y sabían que esa noche el caballo necesitaba que Miguel estuviera. Miguel entró al establo. Se sentó en el suelo junto al plateado. Y entonces ocurrió algo que el mozo de guardia esa noche le contó a su familia, y que su familia contó a sus amigos, y que sus amigos contaron en el pueblo hasta que se convirtió en la parte de la historia que nadie podía explicar y que por eso nadie se cansaba de contar. El plateado se echó en el suelo junto a Miguel. No era extraño que un caballo se echara. Lo extraño fue lo que hizo después. Puso la cabeza en el regazo del muchacho y se quedó ahí. Un caballo de carreras, entrenado durante meses para rendir al máximo al día siguiente, echado en el suelo, con la cabeza en el regazo de un muchacho de 15 años, que tampoco tenía nada especial.